Le vamos a pedir que nos dé los datos identificatorios: nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, edad y ocupación. Bien, mi nombre es Ignacio Luis María Aramberri, de Documento Nacional de Identidad 24.264.645, domicilio calle Pública 1688, de Paraná, Entre Ríos, de estado civil casado, y actualmente me desempeño como fiscal de coordinación de jurisdicción Paraná. Muchas gracias. Señor fiscal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quiero preguntar desde el inicio, particularmente por el legajo Beckman, en el cual ha sido parte de la investigación, entiendo. A partir de ese momento, ¿a partir de qué momento interviene la doctora Goyeneche dentro de ese legajo? Bueno, la doctora Goyeneche interviene en ese legajo a partir del primer día. Recuerdo que me encontraba de turno en apoyo de la doctora Yedro, en este caso, que también estaba de turno. Y bueno, la situación, la novedad, luego de que me las transmite el subjefe de la División de Investigaciones, en el marco de una aprehensión en flagrancia de personas que estaban extrayendo dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito que no le pertenecían. La novedad, teniendo en cuenta la información con la que contamos al momento, se la dimos a conocer, obviamente, a la Procuradora Adjunta. ¿El rol de ella dentro de ese legajo, del marco de esa investigación, cuál era? El rol de ella era básicamente la coordinación. Ella estaba a cargo de la coordinación de causas que tenían que ver con corrupción, ¿sí? Y bueno, el marco, básicamente la intervención de ella era en el marco de la coordinación de la causa, como coordinaba otras también, pero tuvo un rol activo también, investigativo, fundamentalmente en los primeros meses de la investigación, el primer semestre de la investigación. Perfecto. Dentro de esa tarea de coordinación y de colaboración activa, ella, la doctora Goyeneche, ¿daba algún tipo de directivas o era consultada con respecto por ustedes con respecto a las medidas a seguir? En los primeros momentos de la investigación estuvimos trabajando a la par, es decir, consensuando de algún modo las medidas que íbamos tomando al tiempo que avanzaba la investigación. Se trata de una causa bastante compleja, ¿sí? Diría muy compleja, en la cual las medidas de prueba que se iban desarrollando era prácticamente a cada minuto y por ahí nos repartíamos también las funciones. Recuerdo que me tocó también, le tocó a la doctora realizar entrevistas por sí a testigos de la causa, lo cual generalmente es una actividad que hacemos los agentes fiscales en el marco de la investigación. Y dígame, ¿hasta cuándo intervino la doctora Goyeneche dentro del marco de ese legajo? ¿Hasta qué fecha, recuerda? La fecha precisa no puedo decírselo. ¿Y el motivo por el cual dejó de intervenir? La doctora Goyeneche dejó de intervenir en la causa porque planteó su excusación ante el procurador, ¿sí? ¿Usted conoce los motivos por los cuales planteó la excusación? No accedí al texto, digamos, de por qué, digamos, planteó su excusación, pero sí conozco a grandes rasgos el motivo. El motivo fue porque, bueno, en el marco de esa investigación se dio con una persona, con Teodoro Promola, a quien se solicitó el embargo de uno de los bienes, ¿sí? Unos bienes que tenían el 50% de la propiedad, ¿sí?
la doctora se presentó, mejor dicho, conozco que presentó su excusación porque entendió que debía, de alguna manera, ante ese embargo, intervenir ya directamente en la causa porque ese inmueble no le pertenecía a Opromola, sino que ya era 100% de ella. ¿Sí? Es decir, trabamos el embargo con la información que teníamos. Hasta ese momento la información registral decía una cosa, terminó siendo otra. ¿Sí? Dígame, esa información registral, ¿en qué momento les llegó, le fue, o ustedes la tuvieron en la mano? Sí, claro que la tuvimos en la mano porque ¿Pero en qué momento, eso le quiero decir más o menos? La verdad que no recuerdo el momento. Fueron, sí, con posterioridad, digamos, a que se realizaron las primeras diligencias, con bastante posterioridad a que se realizaron las primeras diligencias. Hay que tener en cuenta, digamos, que es una información que se solicitó a los registros en base a la información que teníamos, ¿sí? Los registros decían una cosa y es una información que cuesta que sea acercada a la Fiscalía por los tiempos, digamos, que manejan los distintos organismos encargados de gestionar esa información. Dígame, ¿ustedes trabaron una medida cautelar de embargo, me dice? No, solicitamos al juez de garantías que se trabe embargo sobre bienes de quienes aparecían como imputados. En un primer momento se solicitó la inhibición general de bienes de imputados porque no contábamos con información registral de bienes de esos imputados. Entonces se traba una medida más amplia y ya cuando se tiene una idea concreta de con qué bienes contaban cada uno de los imputados, aproximada, digo, sí, se solicitó el embargo, ¿sí? Algo que nos pasó también, digamos, de que haya habido información acerca de bienes registrables que ya no formaban parte de los imputados, sino que habían sido transferidos a otras personas. Como el caso del imputado Faure, que registraba ante el registro de la propiedad automotor un vehículo, ¿sí? Un Volkswagen Gol que terminó no siendo de él porque lo había transferido. ¿Sí? Era una información precaria, si se quiere, habida cuenta que el retraso que tienen en la registración este tipo de organismos. Volviendo a la cuestión del imputado Promola, ¿cuándo ustedes, en qué momento, si recuerda la fecha, dispusieron la inhibición general de bienes con respecto a él? No el embargo de un inmueble en particular o de los inmuebles que estén bajo su titularidad. No recuerdo. Yo creo que, a ver, ya al tiempo de que solicitamos alguna medida respecto de Opromola ya teníamos información para solicitar los embargos, ¿sí? Por eso no se solicitó la inhibición general de bienes respecto de él. ¿Desde cuándo tenían esa información anterior a solicitar la inhibición? No, la información vino después de solicitar. Entre la inhibición y el embargo. Claro. Entre la inhibición y el embargo. Sí, sí. Por eso le pregunté si usted recuerda la fecha en que solicitó la inhibición. No. Es una medida más amplia que un embargo. No lo recuerdo. Mencionó que la excusación en su momento por la doctora Goyeneche, presentada ante el procurador, era por un solo inmueble. ¿Usted conocía o conoce que la doctora Goyeneche haya tenido alguna otra vinculación por algún otro inmueble? La doctora Goyeneche nos comentó que tenía una suerte de derechos, compartía derechos, digamos, un fideicomiso con el imputado Opromola y que era su intención cederlos, ¿sí? Eso es lo que nos dijo también, y que a esta circunstancia le había puesto en conocimiento del señor procurador. Perfecto. Y antes que ustedes conocieran la excusación, el inmueble ese que por el cual se excusó, ¿usted sabe cuál es? La verdad que sé que el que estaba embargado es el de calle La Paz. Ese de calle La Paz. ¿Ustedes sabían
antes de pedir la inhibición, que ese inmueble de calle La Paz, o le había comentado la doctora que ese inmueble de calle La Paz era también o había sido de su titularidad? Lo que nos comentó la doctora es que había adquirido, tenía el 100% de ese inmueble, que lo compartía en un 50% en su momento con el imputado. A ver, no sé cuándo pasó esto, pero a ver, lo que sí nos dijo es que ya no era de titularidad del imputado cuando nos los anunció esto, ¿sí? ¿Recuerda en qué fecha? No, no. ¿En qué fecha se los comentó? Tanto de los dos inmuebles estoy hablando. No recuerdo. ¿Fue al inicio de la investigación? ¿Fue antes de citarlo como imputado? ¿O fue al momento en que solicitó la excusación? Yo, para ubicarlo en tiempo y espacio, si me puede decir. Sí, lo que le puedo decir que fue con posterioridad a los allanamientos que realizamos a una serie de medidas que se dispararon los últimos meses del año 2018. Eso es lo que le puedo decir. La verdad que fue tal la actividad investigativa, tan frenética en esos meses, que esos detalles obviamente que se me pierden porque la verdad estábamos plenamente dedicados a la investigación puramente. ¿Sí? ¿Usted en algún momento no conoció las publicaciones periodísticas que daban cuenta de ese tipo de relación? ¿O las había leído? Conocí de que había, creo que se produjeron un par de información periodísticas en diciembre de ese año, momento en el cual coincidió también cuando plantean la recusación de la doctora. ¿Antes de diciembre no? No supo de ninguna publicación periodística. Antes de diciembre, estimo de 2018. Diciembre, póngale, o sea... ¿Pero de 2018? De 2018. Ah, sí. Dígame, en esa suerte de consulta o comentario que le realizaron, ¿no analizaron ustedes la posibilidad, o no sé si la pudieron aconsejar, de que podía haber de alguna manera afectar esto la imagen de la investigación? La verdad que no. La doctora, ¿No se lo consultaron o no, o ustedes no se lo preguntaron? Recuerdo que lo charlamos con ella, también lo charlamos con la doctora Yedro, pero como ella dijo de que estaba por ceder esa parte del inmueble, y aparte porque obviamente no constatamos ninguna pérdida del principio de objetividad que nos guía en la actuación, la actividad investigativa de la doctora y el comportamiento de la doctora en la causa fue, diría que impecable, en ese sentido. Está bien. Además, digamos, como le reitero, mejor dicho, esta situación estaba en conocimiento del Procurador General, ¿sí? Y de advertir algún quebranto al principio de objetividad, no tengo dudas de que se lo hubiese dicho a ella y al Procurador. Y dígame, ¿usted conocía o conoce que el imputado o Promola haya tenido algún tipo de relación con el esposo de la doctora Goyeneche? Recuerdo ella habernos dicho habérmelo dicho a mí o a la doctora Yedro también, de que se conocían de la facultad, ¿sí? ¿Nada más? Eso, que se conocían, tenían una amistad de la facultad, nada más que eso. Y que de alguna manera compartían
algún tipo de relación o vínculo comercial o de servicios entre ambos? Entre el esposo de la doctora y el contador Promola, no me dijo. ¿Eso nunca se los comentó No. y usted no lo conocía? No, tampoco. En el trámite de la investigación, ya otra pregunta, ¿alguno de los testigos ha referido en algún momento, ha identificado al contador Orlando Bertozzi con algún vínculo con alguna de las partes o que se lo haya visto en los lugares donde han sido investigados por ustedes? Surgió de la investigación en una entrevista que se realizó a una persona de apellido Dayloff, ¿sí?, que lo indicó al esposo de la doctora como integrante del estudio contable integral asesoría, ¿sí? Y en esa entrevista, además de identificarlo, ¿lo describió de alguna manera como para tener certeza de su identificación? Mínimamente lo describió, sí. No tengo más preguntas para realizar. La defensa. Doctora Aramberris, en particular sobre la declaración de Dayloff ante la unidad fiscal. ¿Usted estuvo presente en esa entrevista? Yo estuve presente, sí. Usted, a criterio suyo, el testigo, a Dayloff lo convocaron en carácter de testigo. Se convocó en carácter, sí, de persona que se le requería alguna información porque se tenían datos de que se encontraba vinculado a la causa. Era una causa que se estaba convocando a todas las personas que aparecían como contratadas o quienes aparecían cobrando cheques, es decir, diciéndolo con mayor rigor, contratado con algún vínculo específicamente de locación de servicios con las legislaturas, alguna de las cámaras, contratada o cobrando cheques girados contra esas cuentas, ¿sí? Se lo convocó en ese carácter, sí. Al momento de la citación, es decir, previo a la comparecencia del señor Dayloff, ¿ustedes sabían que él prestaba servicio en el estudio integral de asesoría? No recuerdo si lo sabíamos o si simplemente fue convocado como contratado. Le hago una pregunta. ¿A su criterio este testigo fue reticente o mendaz al momento de contestar lo que se le requería? Bueno, recuerdo que al testigo, como a todos los testigos, se le comenzó preguntando si tenía algún tipo de relación con la legislatura, con alguna de las cámaras. El testigo lo negó, ¿sí? Se le preguntó también si había cobrado cheques, ¿sí?, girados contra las cuentas de alguna de las cámaras. El testigo lo negó. Después se le exhibió documentación que lo relacionaba con alguna de las cámaras. No recuerdo bien si era con la Cámara de Senadores o con la de Diputados. Y el testigo terminó reconociendo o admitiendo de que sí tenía un vínculo. Se le preguntó por un legislador en concreto también, el que aparecía, no recuerdo ahora cuál, el que aparecía en el contrato de locación de servicios, y terminó reconociendo de que sí, que lo tenía. Terminó reconociendo también que cobraba, que había cobrado cheques, ¿sí? Y terminó reconociendo de que no solo él había cobrado cheques, sino también su hermana, que aparecía en los registros de bancarios como que había efectivamente percibido cheques de la legislatura. Doctor, cuando usted dice terminó reconociendo, ¿quiere decir que previamente lo había negado? Sí, claro. Le hago una pregunta. Usted tuvo presente toda esa audiencia. Sí. ¿Usted advirtió que la doctora Goyeneche lo maltratara al testigo Dayloff? No, se le preguntó al testigo, se le dio la oportunidad de que se rectifique, se le exhibió la documentación que se tenía, ¿sí? Y el testigo terminó reconociendo que
que había sido contratado, que había cobrado cheques, inclusive que era la forma que se le retribuía, ¿sí?, en este estudio las funciones que realizaba de cadetería. Doctor, ¿usted recuerda si usted o alguien de la Fiscalía requirió una orden de allanamiento y secuestro de un teléfono celular respecto de este personadelo? Sí, claro. La doctora Yedros, y yo solicitamos el secuestro a la jueza de garantía del teléfono celular del testigo Dayloff, teniendo en cuenta, obviamente, estas mentiras que había manifestado al decir que no había formado parte de ninguna de las legislaturas como contratado o había cobrado cheques, porque, digamos, lo habíamos hecho en casos anteriores, en 2 casos anteriores en donde justamente los testigos habían ido a declarar una cosa que no surgía de la documentación que teníamos, ¿sí? O sea, que se contradecía claramente con la documentación que teníamos. Ahí, en 2 casos anteriores, como le repito, pedimos esta medida de la jueza de garantía, la medida fue avalada, teniendo en cuenta de alguna forma que estábamos investigando una asociación ilícita, ¿sí? Y estas mentiras podían interpretarse en algún sentido como actos de colaboración con el ocultamiento de esta asociación ilícita que se estaba investigando, en ese sentido. Usted dijo que esta decisión la tomaron con Patricia Yedros. Sí, le agrego algo al respecto. La doctora Yedros no estuvo presente en esa entrevista. Al día siguiente, creo, analizamos la entrevista, volvimos a analizarla con la doctora, ¿sí? Y ahí tomamos la decisión esta, como lo habíamos hecho en 2 casos anteriores, de solicitar al juez de garantía el pedido de allanamiento y secuestro del teléfono, porque, ahora recuerdo, el testigo había comparecido sin el teléfono, o mejor dicho, había manifestado no tener consigo el teléfono, y esta fue, de alguna manera, también alguno de los motivos que nos impulsó a pedir el secuestro del teléfono. Hago una pregunta, creo que quedó claro, pero ¿esta decisión que toman de pedir el allanamiento de Dayloff fue una decisión autónoma de ustedes o fue instruido por la doctora Goyeneche para hacer eso? Fue una decisión autónoma de nosotros después de analizar nuevamente la entrevista con más tranquilidad, la entrevista que realizó el testigo. Usted hizo referencia que Dayloff dijo en el transcurso de su declaración que Orlando Bertozzi frecuentaba el estudio o era integrante del estudio. ¿Usted le creyó al señor Dayloff ese punto particular de su declaración? A ver, nosotros solicitamos el allanamiento junto con la doctora y la doctora Yedros del estudio integral asesoría para los primeros días del mes de octubre del año 2018. Y en la labor investigativa previa que se hizo, como se hace en cualquiera de los allanamientos que solicitamos, se hizo una suerte de tarea de inteligencia a los efectos de tener acabado conocimiento de quiénes frecuentaban el estudio o quiénes en este caso lo componían, ¿sí? Se pidió esto a la Dirección de Investigaciones y lo que hizo la policía fue sacar una fotografía de la placa identificatoria. De esa placa identificatoria surgían unos nombres, ¿sí? Para los que se pidieron la orden, es decir, relacionando domicilio con personas. De esa placa identificatoria no surgía el nombre del esposo de la doctora, con lo cual descreímos de alguna forma en este sentido de la declaración de la Dayloff, pero además, días antes de la declaración de Dayloff, tuvimos la indagatoria de uno de los imputados, de apellido Falco, no recuerdo el nombre de pila ahora, quien
dijo quiénes integraban el estudio Integral Asesoría. Y el nombre del esposo de la doctora no surgía de su declaración. Yo voy a pedir por secretaría que se le muestre al testigo, es el expediente, no es la computadora. Fojas 531 y siguientes. Se lo pueden dar a él para que se lo voy a ir mostrando varias fojas y simplemente para que él nos vaya leyendo al testigo, por favor. Sí, déselo, por favor. Yo le voy a ir pidiendo que nos indique qué son algunas fojas. ¿Puede ser? ¿Qué página, qué foja es esa? 538. 31, por favor. Vaya 531. ¿Nos indica qué es eso? Esto es una autorización de allanamiento fechada del día 2 de octubre de 2018 y dirigida al estudio contable denominado Integral Asesoría, sito en calle Misiones 276 de Paraná, donde se desempeñan profesionalmente Pedro Promola, Guido Krapp, Gustavo Falco, Nicolás Weber y Cecilia Sersofio. En ella se autoriza a los doctores Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberri a el allanamiento y registro domiciliario para efectuar el secuestro del material que se detalla ahí, equipos de telefonía celulares, equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento digital. Está bien. ¿Puede ser que a continuación esté el acta de allanamiento, la foja siguiente? Sí, claro. Acta de notificación de allanamiento y registro domiciliario y acta de allanamiento y registro domiciliario. Le estoy haciendo reconocer, disculpe, porque son fotocopias simples, dado que no me autorizaron pedir una copia certificada a la Fiscalía. A fojas 546, ¿me puede decir qué es lo que hay? 546. Una autorización también de allanamiento. Se autoriza a los doctores Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberri al allanamiento y registro domiciliario de la vivienda de calle Jorge Newbery número 13, ocupada por Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados, y Sandra Fabiana Marosini, cónyuge, y María Virginia Cardoso. ¿La fecha? 2 de octubre. ¿Está el acta a continuación, el acta de allanamiento? Y el acta de allanamiento, 3 de octubre, fechado el 3 de octubre, acta de notificación de allanamiento y de allanamiento. 555, fojas 555. También una autorización de allanamiento, facultando a los mismos fiscales al allanamiento y registro domiciliario del lugar, cito en Alameda de la Federación 290, piso 4, departamento A de Paraná, habitado por Roberto Ariel Faure. En fojas 559. También una autorización de allanamiento y registro domiciliario, facultando a los mismos fiscales, pero dirigido a la vivienda de calle Suipacha 1891, piso 3, donde habría vivido Hugo Américo Luna. ¿Misma fecha? 2 de octubre también. Hojas 572. 500, perdón. 72. 72.
También una autorización de allanamiento y registro domiciliario, también autorizando los mismos fiscales o dirigido, mejor dicho, a la vivienda de calle Ñapindá 1650, ocupada por Alfredo Bilbao. Fojas 577. 500, perdón. 77. 77. 77, está el acta del allanamiento ese, de autorizado. 582. También una autorización de allanamiento y registro domiciliario para efectuar secuestros, autorizando los mismos fiscales, para calle Colón 479, vivienda ocupada por Gustavo Pérez. Misma fecha. Misma fecha. 591. Autorización de allanamiento, también autorizando a los mismos fiscales, allanamiento y registro domiciliario para la vivienda de Isidoro Almeida 1622, ocupada por Hugo Rubén Mena. La fecha. También 2 de octubre. Y 606. Autorización de allanamiento, también autorizando a los mismos fiscales para el allanamiento y registro domiciliario de la vivienda ubicada en calle Presidente Uriburu 181 de San Benito, ocupada por Roberto Ariel Faure. Bien. Le puedo pedir ahora, por favor, si va a Fojas 543. ¿De qué se trata? Es un comunicado de resultado de allanamientos de fecha 3 de octubre de 2018. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a la Unidad de Investigación y Litigación, mejor dicho, a mí está dirigido, a Ignacio Lamberri. ¿Me puede decir simplemente, ahí está bastante remarcado, los puntos que va notificando, va informando de ese resultado en cada párrafo? Sí, informa el resultado negativo en el oficio judicial para la vivienda o el domicilio de calle Italia 422, Gustavo Falco. El resultado también negativo para la requisa personal, mejor dicho, no dice vivienda, requisa personal de Gustavo Falco, para la requisa personal de Guido Krapp, también resultado negativo para la requisa personal de Alejandro Alito Ferreira, resultado negativo para la requisa de Macarena Álvarez, resultado positivo para la requisa de Viviana Gisela Mena, resultado positivo para la requisa personal de Jorge Pablo Valladares. ¿Y la firma para cerrar? ¿Quién lo firma? La firma es de Carlos Ariel Schmuck, comisario principal de la Policía de Entre Ríos. Gracias. Eso nada más, secretario. ¿Recuerda en esas medidas que se tomaron ese día? Por lo visto eran varias, puede indicar cuántas fueron, si se acuerda el número, y cómo se gestionaron, digamos, si quienes intervinieron, si ustedes fueron alguna medida, si fueron otro personal de fiscalía algunas de las medidas que se tomaron ese día. Bueno, ese día yo creo que fue el día en que más medidas se realizaron de investigación, mejor dicho, procedimientos. Fueron varios, yo diría alrededor de 10 aproximadamente, entre allanamientos, requisas personales
y también una detención que es la del imputado Mena, ¿sí? Nosotros, teniendo en cuenta la gestión, digamos que eran allanamientos o medidas que debían hacerse de manera simultánea, porque así lo aconsejaba la circunstancia. Estábamos intentando que las medidas se desarrollaran de la manera más óptima posible, es que se intentaron hacer simultáneamente, con lo cual se requirió auxilio a la dirección, mejor dicho, investigaciones, quien dispuso de todas sus unidades, de todas sus divisiones para llevar adelante los procedimientos, ¿sí? Por eso quizás en la investigación aparezca interviniendo la División de Delitos Económicos por un lado, la División Homicidios por el otro, en este caso la Dirección Robos y Hurtos, porque leí ahí el nombre de Smoot, que es el jefe de la División Robos y Hurtos. ¿Y personal de la Fiscalía asistió a los lugares donde se hacían los procedimientos? Personal de la Fiscalía asistió a todos los procedimientos, fueron delegados judiciales a cada uno de ellos, pero nosotros asistimos al allanamiento que se realizó en el Estudio Contable Integral de Asesoría. Nosotros, digo, la doctora Yedro y yo. ¿Recuerda que yo haya ido yo personalmente a alguna de esas medidas, a alguno de esos procedimientos? No fue. No. Usted mencionó que se había pedido la detención de una persona, Sí, de Mena. Sí. ¿Recuerda si se dispuso la detención ese día de alguna otra persona? Ese día no recuerdo que haya estado autorizada la detención de otra persona, ¿sí? Recuerdo que, no sé si fue ese día, pero que se detuvo a una persona, Alfredo Bilbao, pero por una circunstancia distinta a la que estaba relacionada a la causa, es decir, porque se le encontraron armas de fuego que no tenía registradas, pero era por, digamos, un motivo distinto al que de alguna forma nos llevó al allanamiento de su casa, ¿sí? ¿Cuántos imputados tuvo la causa Beckman? ¿Recuerda el número total? No recuerdo, pero 30 imputados, fácil. ¿Recuerda cuántos de esos imputados, si se acuerda el número o aproximado, tuvieron en prisión preventiva? Y pocos dentro teniendo en cuenta la cantidad de imputados. Las medidas de coerción, a ver, las detenciones se solicitaron para aquellas personas respecto de las cuales sospechábamos de que podían de algún modo conspirar contra la investigación, ¿sí? Es decir, pedimos las detenciones porque teníamos elementos como para, de alguna forma, solicitar eventualmente una medida de coerción más gravosa, que sería en este caso la prisión preventiva. Cuando no teníamos indicio de que pudiese haber riesgos procesales, no solicitamos la detención y por ende la prisión preventiva. ¿Recuerda en particular entre los procedimientos que se realizaron el 3 de octubre, uno que se realizó en calle Alameda de la Federación, esquina Córdoba? Sí. ¿Recuerda alguna particularidad de ese procedimiento? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Si se encontró en la oficina o no se la encontró? Recuerdo que ese allanamiento era el lugar, digamos, de la oficina administrativa de Alfredo Bilbao y de Ariel Faure, ¿sí? Cuando se llegó a la oficina, la particularidad es que no se encontró nada, es decir, se encontró alguna que otra constancia que interesaba a la causa, pero se encontró con un inmueble vacío, ¿sí? Como desocupado, digamos. De hecho, fue uno de los fundamentos que nosotros utilizamos para solicitar la prisión preventiva y discutir esta prisión preventiva en algunas de las instancias que se discutió, es decir, que esa mudanza de la oficina se produjo
entre que se constató la existencia del hecho en los primeros momentos, aquel 21 de septiembre del 2018, y el día de los allanamientos. Es decir, se produjo en el medio esa mudanza que, bueno, nada, nos llamó la atención y, bueno, en todo caso nos ayudó a solicitar en base a eso la prisión preventiva, en este caso de Faure y de Bilbao. De todas maneras, también, digamos, después nos hicimos confirmaciones de ese lugar y constatamos que efectivamente se produjo una mudanza, se llevaron cosas a un lugar que hasta el día de hoy desconocemos, o sea, que información que podía haber en ese lugar se perdió de la causa. Cuando, después de los allanamientos, inmediatamente después de los allanamientos, perdón, una cosa antes. Usted dice que fue personalmente al allanamiento de calle Misiones, 276, al estudio contable. ¿En ese lugar había algún indicio que les indicara que habían sacado información, que había pasado algo similar a lo que pasó en calle Alameda? No, de hecho en ese lugar se encontró información vinculada a los imputados. Me viene a la mente Mena únicamente, una caja y Beckman, una caja, sí, de documentación vinculados a ellos, Mena y Beckman. Inmediatamente después de ese allanamiento en el estudio contable, ¿ustedes estaban en condiciones de llamar a indagatoria a los integrantes de ese estudio contable? A ver, si me permite, voy a decirle cómo llegamos al estudio contable y al estudio contable llegamos por los secuestros que se producen el día 21 de septiembre en la casa, en la vivienda que compartían los imputados Mena y Beckman. ¿Sí? Se secuestran tickets de pagos de monotributo. Analizando el día después la documentación, se advirtió de que había un número de terminal que estaba vinculado a una sucursal de Entre Ríos Servicio. Buscamos a través de Google a qué sucursal correspondía esa terminal y arrojó que era justamente el de Misiones, el estudio en particular este. Así llegamos al estudio, después se hizo una tarea de inteligencia donde se reflejó, digamos, quiénes integraban este estudio y con esos elementos se solicitó el allanamiento. Porque todos los tickets, o la mayor parte, digamos, de los tickets de estos de descuento estaban vinculados a esa terminal, ¿sí? Con lo cual teníamos de que todos los descuentos de monotributo se hacían en ese estudio. Eso nos llevó a fundar el allanamiento del estudio, a pedir el secuestro de los teléfonos de quienes integraban ese estudio y a pedir el secuestro también de las computadoras, de los equipos informáticos con los que trabajaban quienes integraban el estudio. En ese marco de ese allanamiento también se secuestró documentación. Vale decir de que los únicos elementos que teníamos hasta ese momento solamente fundaban una sospecha de alguna forma un tanto, no diría débil, pero no una sospecha suficiente como para convocar a una persona de prestar declaración de indagatoria. Esta decisión fue adoptada con posterioridad, ¿sí? Y como lo hacemos en todos los casos que tratamos, donde de alguna forma se buscan mayores elementos como para citar a una persona a prestar declaración indagatoria. Y esos elementos los consideramos reunidos una vez que pudimos acceder a la información que tenían esas computadoras que secuestramos en el estudio.
¿Recuerda usted en qué fecha se llamó indagatoria o promola? ¿O por qué parte del año? A ver, algo que... La fecha no la recuerdo, pero sé que fue los últimos meses del 2018. Sí, parece que sí. ¿Recuerda si pudo haber sido, por ejemplo, el último indagado en la causa contratos? No recuerdo si fue el último indagado. No, creo que no. Después se indagó a más personas. Sí. ¿En algún momento usted notó o padeció algún tipo de sugerencia o perturbación en la investigación en cuanto a esta persona o promola? No, para nada. ¿Notó usted algún tipo de pérdida de objetividad en cuanto, de alguno de los integrantes del equipo que estábamos trabajando en la causa, en cuanto a algún imputado? No, tampoco. De haberla notado, como le dije al doctor, lo hubiese hecho saber, no tenga duda. Doctora Aramberri, usted participó en la audiencia del 7 de diciembre ante la doctora Castaño. ¿Recuerda esa audiencia? 7 de diciembre, perdón, tuvimos varias audiencias. 2018. De 2018. Tuvimos varias audiencias, si usted me ubica, digamos, en de qué... Una audiencia donde se discutía la prisión preventiva ya dictada respecto de algunos de los imputados. Tuvimos varias audiencias de apelación de prisión preventiva, pero participé de todas, creo. Sí. Hago una pregunta. La pregunta puntual es esta. En una de esas audiencias, ante la doctora Castaño, en una audiencia donde se trataban las prisiones preventivas, ¿recuerda que algunos de los abogados ahí presentes, abogados defensores, hayan anunciado la recusación de la doctora Goyeneche? Recuerdo de que se anunció que uno de los abogados dijo que se había presentado la recusación de la doctora Goyeneche. Sí. ¿Recuerda el nombre de ese abogado y en qué términos lo anunció, si es que lo recuerda, ha pasado mucho tiempo? Lo hizo, recuerdo, al inicio de la audiencia, y fue el doctor Capa. ¿En esa audiencia se trató la cuestión de la recusación? Nos estaba discutiendo la prisión preventiva que había dictado el juez de garantías, el doctor Rull. Doctor, usted hace muchos años trabaja en el Poder Judicial. Van a ser 20 años. ¿Hace cuántos años que es fiscal? Desde el 2011. ¿Antes de ser fiscal tuvo algún otro cargo de funcionario o magistrado? Secretario, delegado judicial. Desde 2011 que usted trabaja como fiscal, ¿fue recusado alguna vez en alguna causa? Nunca, salvo en Beckman. ¿Cuándo lo recusaron en la causa Beckman? La recusación de la causa Beckman fue con posterioridad al pedido de remisión de causa a juicio. ¿Y por qué lo recusaron en la causa Beckman? Argumentaban pérdida de objetividad porque se había remitido la causa con una parte de las personas que aparecían sospechadas en la misma, digamos. Lo planteamos en su momento. El mismo argumento estaba dirigido al menos contra la doctora Yedro, y nos pareció descabellado a punto tal de que la decisión esa, rechazando la recusación, no fue ni siquiera apelada por los imputados por los abogados de los imputados que la solicitaron. ¿Sabe de algún otro caso en la provincia o en el país donde se haya recusado a un fiscal por remitir una causa a juicio?
verdad que no. Usted en todos estos años que ha trabajado como fiscal, ¿alguna vez le tocó intervenir en una causa vinculada a alguna persona, donde se imputara a alguna persona que haya sido allegado suyo, conocido, cercano? No lo recuerdo. Sí puedo decir, digamos, que me tocó llevar a juicio a una persona con la que trabajé, ¿sí? ¿De quién se trata? Del experito Vitali. ¿No se excusó usted en esa causa? No, no me excusé, ¿Por qué no se excusó? porque tenía la convicción de que no debía excusarme por tratarse de un ex compañero de trabajo, digamos. Eso no impedía a que yo lleve la investigación y el juicio adelante con la mayor objetividad posible. De hecho, no recibí ningún cuestionamiento en ese sentido por parte de los defensores. ¿Cuántos años habías trabajado cerca de Vitali, o que había sido compañero de trabajo de Vitali? Hasta el 2018, creo que desde que ingresé al Poder Judicial en el 2002 hasta el 2018. Lo frecuenté varias veces, obviamente, y teníamos una buena relación, ¿sí? En relación a lo que ha sido la investigación y el trabajo en la causa Beckman, ¿usted en algún momento de ese trabajo, de esa investigación, sintió que desde la Procuración General o desde la Fiscalía Anticorrupción que estaba a mi cargo se le retaseara personal, recursos materiales para poder llevarla adelante correctamente? No, con las limitaciones del caso que siempre las hemos tenido y calculo que las vamos a seguir teniendo. No, de hecho, teníamos asignada a una persona, a un empleado, para que esté las 24 horas, diría, abocado a la investigación, y nosotros, como agentes fiscales, estábamos haciendo turnos de causa y se nos dio la posibilidad de que no hagamos turnos de causa para dedicarnos exclusivamente a esa investigación. ¿En algún momento del trámite de la causa se le dio alguna indicación o instrucción de demorar algún trámite o alguna medida que fuera necesaria en relación con alguno de los investigados? No, para nada. De hecho, sí, digamos, había mucha preocupación en la causa para que la causa avanzara y se solicitara la remisión de la causa a juicio. O sea, pero no que se suspendiera el trámite o algo así, no lo hubiese compartido para nada. ¿En algún momento yo particularmente le di alguna instrucción para que no investigue a alguien? No. Gracias, señora presidenta. Señora Ramberry, he omitido preguntarle por las generales de la ley y como es una obligación que yo tengo a cargo y debo sanear de alguna manera cualquier posible planteo. Voy a preguntarle igual por las generales de la ley, si es acreedor o deudor, de la doctora Goyeneche. No me comprendan respecto de la doctora Goyeneche. Pariente. No. ¿No le comprenden las generales de la ley? No me comprenden ningún tipo de causal. Ni acreedor, ni deudor, ni amigo, ni enemigo. Nada. Bueno, le agradezco mucho. Gracias a usted.